Hola jóvenes, un gusto tenerlos en esta quinta clase virtual. Estamos en la clase del viernes 16 de agosto. Bueno, recuerda que estamos estudiando intervalos de confianza para dos poblaciones. Entonces, como yo tengo dos poblaciones, para cada población se tiene una muestra. Y para cada muestra uno analiza el tamaño de la muestra, el promedio muestral, la varianza muestral y ese tipo de datos que hemos venido trabajando en distintos temas de intervalos de confianza. Ok, solo voy a hacer un recordatorio de cómo es que se calcula el cociente de varianza. Recuerde que la palabra cociente lo que está diciendo aquí es que yo estoy analizando una varianza dividido entre otra varianza. De hecho, voy a cambiar aquí a amarillo, entre otra varianza. ¿Ok? Las fórmulas que uno utiliza, por lo general, lo que está en el numerador es la segunda varianza y lo que está en el denominador es la varianza de la primera población. Sin embargo, en la clase pasada vimos que sí se puede trabajar en el orden invertido, pero hay que aclarar que las fórmulas están pensadas para esta estructura. Entonces, vamos a ver. Digamos que yo quiero calcular el intervalo de confianza para varianza cuadrada 2 entre la varianza 1 al cuadrada. ¿Ok? Entiéndanse que la varianza, la sigma cuadrado 1 es de la población 1 y sigma cuadrada 2 es de una segunda población. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos acá es saber usar esta fórmula que está aquí. Entonces, voy a recordar cómo se aplica esta fórmula. Ok. El intervalo izquierdo sería la varianza muestral 2 dividido entre la varianza muestral 1 multiplicado por un cuantil f. Ya les voy a explicar cómo se calcula este cuantil. En el caso del extremo derecho sería la varianza muestral 2 multiplicada por un cuantil entre la varianza muestral 1. Hay que aclarar que, y eso fue lo que traté de explicar la clase pasada, es que si aquí, cuando usted plantea el cociente, aparece la varianza 2, entonces aquí tiene que aparecer la varianza muestral 2 y la varianza muestral 2. Y si yo tengo aquí que mi intervalo de confianza, el denominador es la varianza 1, entonces a la hora de calcular, a la hora de hacer cálculo en el IC, esta es la varianza 1 y esta es la varianza 1. ¿Ok? Eso es lo que uno siempre tiene que tener en claro. Ahora bien, en el caso de los cuantiles, este cuantil se calcula como f de 1 menos alfa medios, coma V2, coma V1. Y este cuantil que está aquí es f de 1 menos alfa medios, coma V1, coma V2. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el cuantil que está aquí y el cuantil que está aquí? La única diferencia es, aquí aparece V2, V1, mientras que el de la derecha aparece V1, V2. Y recuerde que V1 se calcula como el tamaño de la muestra 1 menos 1. V2 se calcula como el tamaño de la muestra 2 menos 1. ¿Ok? Se calcula de esa forma. Eso sí es el cociente de varianzas. Pero si yo quiero el cociente de desviaciones estándares, ¿qué tendríamos que hacer para calcular un cociente, pero ahora de desviaciones estándares? Recuerde que una desviación estándar se pone así: sigma 2 entre sigma 1. Básicamente es agarrar la fórmula de arriba y aplicarle una raíz cuadrada al extremo izquierdo y una raíz cuadrada al extremo derecho. ¿Ok? Si le aplicamos raíz cuadrada en ambas situaciones, entonces tendríamos un IC para un cociente de desviaciones estándar. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, chicos? No sé si a alguien no le queda claro esta fórmula de cociente de varianzas
o le queda claro por qué aquí se le aplica una raíz cuadrada en el caso que son solo desviaciones estándar. ¿Sí estamos claros con eso, Juan? Bueno, Excelente, ok, muy bien. Entonces, en la clase pasada resolvimos un ejercicio. Entonces, yo voy a resolver otro ejercicio, que por cierto, en el folleto 4, este ejercicio aparece de primero, porque si ustedes se acuerdan, la clase pasada, en realidad yo resolví el segundo ejercicio desde la lista. Entonces, en realidad, este es el primer ejercicio de la lista de cocientes de varianza. Ok, entonces, vamos a hacerlo así. Voy a, dame chancecito para, aquí tengo una ventana, aquí es la ventana, está bien. Listo. Muy bien, y que por acá empezó a llover, entonces, para que no haya una distracción aquí del sonido. Muy bien, veamos este problema. Un curso es impartido tradicionalmente por dos profesores. Llamémosle profesor A y profesor B. Claramente estamos hablando de dos poblaciones, una población del profe A y una población del profe B. Se tiene que 15 de los estudiantes del profe A tienen una nota final promedio de 6,7.1 o una desviación estándar de 15, 21 estudiantes del profe B tienen un promedio final de nota de 6,2.8 y una desviación estándar de 18. Suponga que ambas notas siguen una distribución normal. Recuerde que cuando aquí dice que las poblaciones siguen una distribución normal, es porque cuando uno revisa el teorema, cuando uno revisa el teorema de cocientes de variancia, a uno siempre le tienen que decir que las poblaciones son normales. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con que usted va a usar un cuantil normal. Eso es simplemente aparte, un tema aparte de la población. ¿Ok? Muy bien. Pregunta A. Determine un intervalo de 90% para el cociente de las desviaciones estándares entre el profe A y el profe B. Ok, vea qué sencillo se puede abordar esta situación. Primero que todo, vamos a identificar aquí algunos datos. Ok, para yo poder identificar los datos, yo necesito que ustedes me definan en el examen qué significa sigma 1 y qué significa sigma 2. Ok, hablo de sigma, perdón, aquí me equivoqué, aquí es sigma 2, nada más sin el cuadrado. Hablo de sigma porque voy a hablar de las desviaciones estándares. Entonces, sigma 1 sería la desviación estándar de las notas de estudiantes del profe A, estudiantes del profesor A. Luego, sigma 2, desviación estándar de las notas de estudiantes del profesor B. Hasta ahí todo claro. Muy bien, si ya definí en ese orden quién es profe A, profe B, usted puede decir, mira, aquí necesito, de hecho aquí tengo mis apuntes, pero lo que yo necesito es la formulita que ocupo. ¿Qué ocupa una fórmula? Lo que ocupo es la variancia 1, la variancia 2, el tamaño de muestra 1 y el tamaño de muestra 2. Entonces ustedes hacen, mira, N1, N2, desviación estándar 1 y desviación estándar 2. Entonces, tamaño de muestra 1, 15. Tenemos 15 estudiantes con una desviación de 15. Tamaño de muestra 2, 21 estudiantes con una desviación de 18. Usted puede decir, profe, pero aquí también me están dando un promedio. Sí, pero de momento el promedio no lo ocupo. ¿Por qué no lo ocupo? Porque la fórmula del IC para cociente de desviaciones no necesita los promedios. Entonces, de momento, estos promedios es una información adicional, pero no la voy a utilizar.
¿Ok? Entonces ya tengo ese dato. Entonces, para ya la parte A, que es un IC, quiero hallar un IC para, voy a ponerlo en este orden, sigma 2 entre sigma 1. Lo pongo en ese orden, porque así es como está establecido las fórmulas del curso. Entonces, me están dando un nivel de confianza del 90%. ¿Qué significa que el nivel de confianza del 90%? Significa que 1 menos alfa es 0.9. Quiere decir que entonces alfa es un 10%. Quiere decir entonces que alfa medios es 0.05. ¿Ok? Y yo necesito calcular dos cuantiles. ¿Por qué necesito dos cuantiles? Le voy a decir por qué. Porque si uno aplica el IC, recuerde que la fórmula del IC es esta. Se lo voy a recordar. Vean la fórmula del IC. Fórmula del IC de sigma 2 entre sigma 1. Sería así. Vean la fórmula. Raíz cuadrada. Y aquí pongo una fracción. Ahora sería S a la 2, 1 por el cuantil de 1 menos alfa medios, coma, V2, coma, V1. Esa es la parte de la izquierda. Y aquí arriba se pone, aquí arriba se va a poner S cuadrado 2, coma. En el lado derecho se pone S cuadrado 1, aquí se pone S cuadrado 2 por el cuantil de 1 menos alfa medios, coma, V1, coma, V2. ¿Ok? Entonces, aquí hacemos esto. Aquí sería S cuadrado 1. Entonces ponemos aquí la raíz cuadrada de esto y la raíz cuadrada de esto. Entonces, si esa es la fórmula, yo necesito que me calculen este pedacito de acá y este pedacito de acá que lo voy a pintar en verde. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Se calcula así. El primero es f de 1 menos alfa medios, coma, n2 menos 1, n1 menos 1. Este es el primero de acá, es este primero de acá. El segundo de acá es f de 1 menos alfa medios, coma, n1 menos 1, coma, n2 menos 1. Es este de acá. Ok, vamos a ver. Si aquí tengo que el alfa medios es 0.5, ¿verdad? Porque es 1 menos alfa, vamos a ver. Aquí es 90%, aquí es 10% y aquí es 0.05. Entonces, 1 menos alfa medios es el complemento del 5%. El complemento de 0.05 es 0.975. ¿Cuánto es el tamaño de muestra 2? 21. Le quito 1, 20. ¿Cuánto es el tamaño de muestra 1? 15. Le quito 1, 14. Y ahora bien, aquí pongo 0.975, ok, aquí sería N1 menos 1. Entonces sería aquí 14 y aquí coma 20. Ok, ese sería lo que tengo que calcular aquí. Muy bien. Entonces voy a bajar un poquito quesito esto porque veo que me está pegando mucho aquí con la parte de arriba. Ahora bien, ¿cómo se calculan esos valores? Ok, esos valores, me parece que yo aquí lo tengo calculado. Vamos a ver si lo tengo calculado aquí. Sí, me parece que aquí lo tengo yo calculado. Ok. Esos valores, vamos a ver si es cierto que lo tengo calculado aquí. De hecho que sí, sí lo tengo calculado, pero voy a verificar que uno esté correcto. Vamos a ver si mis valores están correctos. Vamos que usted quiere calcular este valor. Entonces, vamos a la aplicación. Vamos a la aplicación. Ahí está la aplicación en pantalla. Seleccionamos la distribución F. Voy a calcular el primero. El primero era 20 grados de libertad. De 2, 14 grados de libertad. Y la probabilidad sería 0.975. Eso me da 2.84. Perdón, aquí hay un error mío, chicos.
Aquí en error mío. Aquí es un 95%. 95%. 2.38790. Está correcto. Y si yo le doy vuelta, si yo pongo aquí 14 y luego pongo 20 aquí, y aquí pongo 0.95, me da 2.22496, lo cual coincide con lo que yo tengo aquí en mis apuntes. Entonces, quiere decir, jóvenes, que este primer cuantil va 2.38790 y el segundo cuantil 2.22496. ¿Ok? Ese es el valor de cuantil. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso, con esa información? Lo sustituimos en la fórmula. Entonces, este resultado lo pinto aquí en amarillo. Este resultado lo pinto aquí en verde para que puedan ver ese cálculo. ¿Ok? Entonces, si ustedes sustituyen los datos, sustituir los datos, llegan a esta respuesta, que es la respuesta de la parte A. 0.7765, 1.7899. Esa es la hélice para sigma 2 dividido entre sigma 1. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hice el cálculo? Bueno, no es tanto el cálculo de esto de acá, sino si sí les queda claro la información, los datos, cómo llegué a esto y cómo es que se procedió a calcular estos valores usando la aplicación. No sé si está claro con eso. Ok, estamos por ahí con eso. Muy bien, ya tengo la respuesta a la parte A. Ahora, veamos la parte B. Pregunta. Usted puede suponer que las variancias son iguales. Ok. Lo primero que hay que tener cuidado es que el intervalo que yo calculé en la parte A es para desviaciones estándares. En la parte, ojo, en la parte A lo que yo calculé fue sigma 2 entre sigma 1. Pero si uno revisa la pregunta B, me están hablando de las variancias. Es decir, posiblemente me están hablando qué sucede con la variancia de sigma 2 entre la variancia de sigma 1. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me están hablando de las variancias? ¿Qué cree que hay? ¿Alguien me puede decir qué tengo que hacerle a este intervalo para poder encontrar el intervalo operadores de las variancias? ¿Alguien me puede decir cómo hago eso? ¿Alguien sabe cómo hago yo para hallar el intervalo, pero ahora para el cociente de variancias? Si ya tengo el cociente de desviaciones, ¿qué harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Voy a copiar el intervalo anterior. ¿Alguien me puede decir qué tengo que hacer para obtener el intervalo, pero el intervalo para varianzas? Okay, algo muy sencillo. Bueno, lo que tienen que hacer es elevar al cuadrado el extremo izquierdo y tienen que elevar al cuadrado el extremo derecho. ¿Por qué? Porque una variancia es una desviación al cuadrado. Entonces, tenés que elevar al cuadrado ambos lados. Si ustedes elevan al cuadrado ambos lados, el intervalo que obtengan sería para el caso de la variancia, que sería 0.6030, 1.7899, que eso sería 3.2037. ¿Ok? Entonces, si ese es el intervalo para esto, la pregunta es, ¿usted puede decir que las variancias son iguales? Ok, vea qué fácil. Vea qué fácil.
Para usted decir, ojo, para usted decir que las varianzas son iguales, vea el truco que se hace. El truco que se hace es, ¿qué pasa si yo agarro el sigma cuadrado 1 y lo paso a dividir al sigma cuadrado 2? Es decir, si yo agarro el sigma cuadrado 1 y lo paso a dividir aquí, recuerda que cuando uno divide, aquí le queda un 1. ¿Qué significa que este cociente me dé 1? Lo que quiere decir es que para que esto se cumpla, tiene que suceder que el 1 pertenece al IC al IC. Entonces, uno se pregunta, para que sean iguales, tiene que ocurrir que el intervalo de cocientes tenga que aparecer este 1. Entonces, pregunta, ¿en este intervalo aparece el 1 o no aparece el 1? ¿Qué creen? ¿Aparece o no aparece el 1? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Aparece o no el 1? Pues sí, no. ¿Verdad? Entre 0,60 y 3,20 aparece el 1. Entonces usted dice, Sí, ¿cómo sí. el 1 aparece en el intervalo del sigma cuadrado 2 entre sigma cuadrado 1? Entonces, usted puede decir, ¿cómo era la pregunta? Vamos a ver, a mí me gusta responder en función de la pregunta. La pregunta dice, ¿considera usted que las notas del profe varían más que las notas del profe? Perdón, es la B. ¿Puede suponerse que las varianzas son iguales? La respuesta es sí. Te puede decir. Entonces, si es válido suponer que que las varianzas pueden ser iguales. Claro, no está diciendo que siempre son iguales. Puede decir, hay casos donde sí habrían igualdades de varianzas. Entonces, sí puede suponer que las varianzas son iguales. Por la sencilla idea de que el número 1 está dentro del intervalo de confianza que calculamos. Y para la parte C, decimos aquí, la parte C es, puede suponerse que las notas del profe A varían más que las notas del profe B. Cuando yo estoy hablando de varía, estamos hablando de una variabilidad y la variabilidad lo calcula la desviación estándar o la varianza. Cualquiera de los dos dan variabilidad. ¿Ok? Cuando uno dice en estadística o en probabilidad, varían. O sea, cuando uno dice que, vamos a decir, lo explico mejor, las notas del profe A, las notas del profesor A varían. De hecho, lo que está preguntando es si las notas del profe A varían, vamos a ver, varía más que las del, ok, ya ahora sí, varían más que las notas del profesor B. Entonces, usted lo que está diciendo es que si sigma 1 es mayor que sigma 2. O también podría decir, comparémoslo con las varianzas. Usted puede comparar las varianzas entre varianzas o puede comparar desviaciones con desviaciones. Las dos funcionan, porque si en variancia uno es mayor que el otro, en desviación estándar también cumple que uno es mayor que el otro. Entonces la pregunta es, ¿usted puede garantizar que sigma 1 es mayor que sigma 2? La pregunta es, ¿qué significa que sigma 2 sea mayor que sigma 1 sea mayor que sigma 2? Ok, eso se explicó un poco en la clase pasada, pero lo voy a retomar aquí. De hecho, lo voy a retomar aquí, solo que aquí, dame chancecito para ver si muevo tu masaje. Aquí, esto lo puedo mover aquí. De hecho, aquí estaba viendo si aquí hay un espacio. Y en efecto, aquí hay un espacio. Listo. Entonces, ve lo que hacen ustedes. Usted quiere analizar si sigma 1 es mayor que sigma 2. Aquí lo que conviene es agarrar sigma 1 y pasarlo a dividir a sigma 2. Si yo paso sigma 2 a dividirlo entre sigma 1,
esto me queda 1 mayor. O sea, qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que sigma 2 entre sigma 1 es menor que 1. Ok, usted se pregunta, ¿y de qué me sirve eso? Es que, ¿se acuerdan el IC que hallamos en la parte A? El IC que hallamos en la parte A fue esto, que de hecho lo voy a volver a copiar aquí. Eso me ha dado 0.7765, 1.7899. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que en el IC solo debe haber valores menores que 1. Entonces la pregunta es, viendo el intervalo, usted puede garantizarme siempre, por cierto, ¿por qué lo acomodo de esta forma? Lo acomodo de esta forma porque claramente el intervalo tiene esta forma, sigma 2 entre sigma 1. Por eso es que se acomoda así. Ahora, viendo esto, usted me puede asegurar a mí que los valores que tiene el IC siempre son menores que 1, ¿o no? ¿Qué dicen? ¿Se puede garantizar o no se puede garantizar? ¿Se puede garantizar que los valores sean menores que 1 siempre o no? Bueno, la respuesta es no Creo se que puede. no. Efectivamente, no se puede garantizar. Dice, no, no, no. Vamos, pero así, no se acepta la afirmación. ¿Por qué no se acepta la afirmación? Porque, pues, en el IC hay valores mayores que 1. Como hay valores mayores que 1, entonces no siempre se garantiza de que sea menor que 1 y por lo tanto, conclusión, no se puede garantizar siempre que las notas del profe A tienen mayor variabilidad que las notas del profesor B. Entonces, esto es una forma un poco matemática de justificar por qué la C, mejor decir que no se acepta dicha afirmación o que no estamos a favor de esa proposición o de esa afirmación de la pregunta C. ¿Ok? Bueno, aquí hemos resuelto literalmente un ejercicio completo en el sentido de que la pregunta A es un intervalo de confianza, la pregunta B es verificar si las varianzas pueden ser iguales. Para verificar igualdad, basta verificar que el 1 viva en ese intervalo y para garantizar que sigma 1 sea mayor que sigma 2 es garantizar que en el intervalo solo hayan valores menores que 1 siempre, lo cual no es posible porque claramente tenemos posibles valores mayores estrictos que 1. ¿Ok? Entonces, con este ejercicio terminamos el tema de intervalos de confianza para cocientes de varianza. Entonces, la clase pasada hicimos uno, hoy hicimos otro. Entonces, yo creo que tienen 2 ejercicios muy valiosos para que puedan ver la idea general de este tipo de problema. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Mientras veo cómo esto, de hecho, también me queda espacio. Esto que está acá también se puede acomodar ahí. No lo quiero cambiar de página porque créanme que si cambio de página se hace un efecto ahí, se hace un efecto que al final todo se tiene que trasladar y eso es lo que no quiero que se sea, porque vea que todo está totalmente en una posición. Si yo abro una página nueva, eso me implica hacer toda una traslación de la materia. ¿Ok? Bueno, nadie me levanta la mano o hacen una duda. Entonces, asumo que la idea general, pues, se entiende en su resolución. Bueno, vamos a ver el último tema. De hecho, con este tema se cierra la materia del primer parcial.
Y básicamente es cómo hallar intervalos de confianza para una diferencia de promedios. ¿Ok? Entiéndase que mu1 es el promedio poblacional de una población 1 y mu2 es el promedio poblacional de una población 2. De hecho, esto lo explico aquí. Cuando uno dice X1, está hablando de la población 1, X2 está hablando de la población 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta situación? Que claramente yo no conozco quién es mu1 y mu2. De hecho, ni los voy a conocer porque estamos hablando de una población. Pero sí me gustaría saber si un promedio es mayor que otro. Es decir, cuando uno estudia este tema, uno de los objetivos de estudiar este tema es que usted me pueda analizar si un promedio es mayor que el otro o sencillamente que un promedio le gana al otro. Para los que no saben, esta letra D es una diferencia. Esa letra D, la D que aparece ahí, significa diferencia. Yo puedo decirle a usted, mira, el promedio 1 le gana al promedio 2 en 2 unidades. Okay, entonces, esta D es básicamente la diferencia en que un promedio le gana al otro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo a ustedes, ¿qué significa que mu1 sea mayor que mu2? Eso significa que la diferencia de mu1 menos mu2 tiene que ser mayor que cero. ¿O qué significa que mu1 sea menor que mu2? ¿Ok? Significa que la diferencia mu1 menos mu2 es menor que cero. ¿Y por qué me conviene analizar esta desigualdad de aquí versus esta desigualdad de aquí? Porque lo que yo voy a hallar son intervalos de la forma mu1 menos mu2. Entonces, cada desigualdad que usted tenga, tenés que despejarlo de esta forma. Entonces, por ejemplo, si usted tiene aquí, si usted quiere analizar que mu1 es mayor que mu2 con una diferencia de D, usted lo que tiene que hacer es expresarlo de esta forma. mu1 menos mu2 y verificar esta cosa. Este número es lo que uno se fija en el intervalo. Si el intervalo tiene valores mayores que D o no tiene valores mayores que D. Ok, entonces, para que quede claro, cuando yo pongo aquí un mayor que cero o un menor que cero, significa valores ya sean mayores o menores que el cero, dependiendo de lo que me pregunten. ¿Esto qué significa en palabras de un intervalo? Valores mayores que D. ¿En dónde? Que D. ¿En dónde? En el intervalo de confianza. En el intervalo de confianza. Recuerde que toda decisión se toma en base a un intervalo de confianza. Entonces, cuando digo, tiene valores mayores que cero, menores que cero, mayores que 2, menores que 2, eso lo tomamos a través de un intervalo de confianza. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, resulta ser que, de hecho, cuando usted se va al formulario de estadística, recuerde que el formulario de estadística lo pueden traer para efectos del examen. Entonces, recuerde que ya vimos este, ya vimos este. Si usted se da cuenta, el capítulo, bueno, no el capítulo, el tema de promedios de diferencia es ese capítulo que tiene más fórmulas. Y dice, a la pucha, ¿y por qué tiene tantas fórmulas? O sea, ¿qué pasa con ese tema? Ok, el detalle es que este tema tiene tres fórmulas. O sea, literalmente tiene tres fórmulas para hallar un intervalo de confianza. Tiene esta fórmula que usa el cuantil Z. Tiene esta fórmula que usa el cuantil T y tiene esta fórmula que usa el cuantil T. Entonces, la idea es explicar en qué caso se usa la primera, la segunda o la tercera fórmula. No es muy difícil, pero sí tiene que quedar claro que hay tres fórmulas y hay que analizar
cuando se utiliza cada situación. Entonces, obviamente yo voy a empezar poco a poco. No voy a mostrar las fórmulas de un solo tiro, sino que voy a empezar con la primera y luego justifico por qué las otras dos son necesarias estudiarlas. Ok, vea qué sencillo. Básicamente, la fórmula es esta. Si usted quiere calcular un intervalo de confianza para μ1 menos μ2, la fórmula que van a utilizar es esta. Ok, la fórmula es muy sencillo de entenderla. Es el promedio muestral 1 menos el promedio muestral 2 más menos el cuantil z de alfa medios por la raíz cuadrada de la variancia 1 entre el tamaño población, entre el tamaño muestra 1 más la variancia 2 entre el tamaño de muestra 2. Hasta ahí todo claro. Ese es el intervalo de confianza para μ1 menos μ2. Ya les voy a explicar cuándo se usa. Y también tengo aquí una fórmula para el tamaño de la muestra. Entonces, aquí tengo una fórmula. Entonces, esta fórmula es para calcular el IC y esta fórmula para calcular un tamaño de muestra a partir de un radio, tamaño de muestra. A partir de un error. El error es un nuevo radio, ¿verdad? A partir de un error. Recuerde que lo que yo llamo error es básicamente un nuevo radio. ¿Ok? Aquí pasa lo siguiente. Ok, bueno, estaba explicando la fórmula de tamaño de muestra, disculpe. Era el cuantil de alfa medios por la raíz cuadrada de la suma de las variancias entre ¿cómo se llama eso? El error o el nuevo radio al cuadrado. Está ahí todo bien. Esta fórmula es la misma que aparece en el formulario, la número 1. El detalle es que ya se recordarán ustedes que usar el cuantil Z tiene una cierta restricción. ¿Cuándo se usa el cuantil Z? Ok, voy a recordarle cuándo se usa el cuantil Z. Y aquí es donde viene la observación. Resulta ser que para poder utilizar la normalidad o al menos aproximarla a una normal, tiene que haber dos condiciones. Una, que la población sea normal y que se conozca las varianzas. Básicamente lo que yo quiero es que si usted conoce las varianzas sigma 1 y sigma 2, pues ya con eso es una información suficiente para poder decir, mira, si voy a usar la normalidad. La otra condición sería que el tamaño de muestra original sea mayor o igual que 30. Esto lo que hace en realidad es una aproximación, lo que hace es una aproximación de la normalidad. Entonces, si el tamaño de muestra es mayor o igual que 30, tanto para N1 como para N2, teóricamente usted lo que puede decir es que el promedio muestral se aproxima a una normal. ¿Ok? Cuando uno hace esta aproximación, uno lo que dice es que la S1 aproxima a la sigma 1 y que la S2 aproxima a la sigma 2. Entonces, si las variancias poblacionales son conocidas, utilice la Z. O si el tamaño de muestra es grande, recuerde que decir esto es lo mismo que decir tamaño de muestra grande, tamaño de muestra grande. Si eso se da, también puedes utilizar la normalidad en un cuantil. ¿Okay? De hecho, son las mismas condiciones para el caso de un promedio de una población. Es exactamente la misma estructura. Si ustedes lo logran asociar con el tema que vimos hace, creo que hace una semana que se estudió el promedio de una población y van a ver que la normalidad se utiliza en estas condiciones. De hecho, hasta hemos hecho un diagrama de flujo para ver en qué casos sí, en casos no se utiliza la T o la Z. Bueno, en realidad no tengo más que explicar. Creo que la parte teórica es muy concisa, muy concisa en ese sentido de que
de momento, llamémosle así, de momento esta es la Fórmula 1, porque de hecho esta es la Fórmula 1. Entonces, de momento, esta es la fórmula número 1. Faltan otras dos que ya luego les voy a justificar por qué se utilizan. Bueno, creo que ya podemos pasar a resolver ejemplos ante esta situación. Que por cierto estaba viendo que el título tiene un error aquí, ¿verdad? Perdón que sea muy minimalista en eso, pero ahora que lo estoy viendo está mal redactado el título. Ok. Muy bien. Dice así. La oficina del consumidor desea determinar si hay diferencias entre el peso promedio de dos tipos de bolsas. Bolsa A, bolsa B. Bueno, eso llamarle bolsa A y bolsa B para no complicarse la vida. Sin embargo, eh, déjeme, necesito que conectar eh, mi computadora, que mi compra me parece que es, ok, listo. Eh, eso es llamarle bolsa A y bolsa B para simplificarlo. Pero van a ver que algunos ejercicios sí le ponen nombre. Tipo de arroz sin nombre ahí, tipo de arroz sin nombre ahí. ¿Ok? Entonces, para efectos míos, yo no me voy a ponerle nombre, pero claramente uno podría ponerse un poco más detallista y decir, mira, bolsa tal, bolsa tal. Muy bien. Esas bolsas se venden en un peso nominal de 2 kilogramos. O sea, se supone que ese es el peso que aparece en la etiqueta. Son bolsas con una etiqueta de 2 kilogramos. Bueno, resulta que el inspector de la oficina del consumidor tomó una muestra para cada tipo de bolsa. Para la bolsa 1, tomó una muestra de 50 con una media de 2,05 y con una desviación de 0,2. Para el segundo tipo de bolsa, tomó una muestra de 45 con una media de 1,97 y con una desviación de 0,2. Hasta ahí todo bien. Resulta ser que me están pidiendo que calcule un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre el peso promedio de la bolsa de arroz A y el peso promedio de la bolsa de arroz B. O sea, si uno lee la pregunta, están diciéndome, calcule un promedio menos otro promedio. Eso significa la diferencia, ¿ok? Diferencia significa una resta. ¿Resta de qué? En este caso de promedio. Bueno, entonces, en realidad el problema, la parte A es muy sencillo. Si uno tiene la fórmula, bueno, muy sencillo en realidad, porque uno hace esto. Solución. Solución. Ok. Recuerden que tiene que definirme quién es mu1 y quién es mu2 para que el profe sepa el orden en que lo están manejando. Yo lo voy a manejar en el mismo orden que aparece las bolsas A y las bolsas B, es decir, mu1 es el peso promedio de la bolsa de arroz de tipo A, mientras que aquí sería peso promedio de la bolsa de arroz tipo B. ¿Ok? Entonces, si así defino mu1 y mu2, yo puedo decir ahora los datos. Muy bien, los datos. Acá en los datos necesito N1, N2, promedio 1, promedio 2, variancia o desviación. Yo creo que aquí lo que nos dan es la desviación, no la variancia. La variancia uno lo eleva al cuadrado. Variancia 1, variancia 2. Bueno, estos datos no son difíciles de ni siquiera de calcular, nada más de copiar y pegar esa tabla. Si uno agarra esa tabla y dice 50, 45, 2,05, 1,97, 0,2 y 0,12 kilogramos. Ahí no hay nada que calcular. Ok. Cuando ya tengo esos datos,
ustedes tienen que justificarme por qué van a utilizar la fórmula 1 con el cuantil. Ok, entonces voy a copiar aquí la fórmula que es esta. El IC para mu1 menos mu2. Que la fórmula es esta. X barra 1 menos X barra 2 más el cuantil de alfa medios por la raíz cuadrada de sigma cuadrado 1 entre n1 más sigma cuadrado 2 entre n2. Y hago lo mismo en el lado derecho, solo que en el lado derecho el cuantil lleva un menos delante, menos z y alfa medio por la raíz de sigma cuadrado 1 n1 más sigma cuadrado 2 n2. ¿Ok? Muy bien. Eh, bueno, es que eh, así lo quiero un poquito más fino en la raíz cuadrada. Ok. ¿Alguien me puede decir por qué puedo usar esta fórmula? Recuerda que tenemos tres fórmulas. En el examen te tienen que decir, profe, usa esta fórmula por esto y aquello. ¿Alguien me puede decir por qué esa es la fórmula que voy a utilizar? ¿Cuál es la razón de peso que me dice a mí? Utilice esta fórmula, no hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué se puede usar esta fórmula? Bueno, mientras lo van pensando, lo piensan, yo voy copiando lo que me hace falta. No he calculado el cuantil. El problema es que aquí me están diciendo un 95%. Entonces, si uno menos alfa es 95%, alfa es un 5% y por lo tanto alfa medios es un 0.0225. Entonces, usando la aplicación, ocupo el valor de 0.025 que en aplicación, de hecho aquí yo lo calculé, me da 1.96996. Ok, y ya con eso ya podría responder a la pregunta A, porque la pregunta A simplemente es sustituir datos. Entonces uno dice, sustituir datos. Ok, ¿alguien me puede decir por qué uso esa fórmula? O está, o está muy pegado el techo ese asunto. ¿Por qué se usa esa fórmula? Mm, ¿Alguien sabe por qué? Que la respuesta es la siguiente, es por el tamaño de muestra, porque el tamaño de muestra son grandes. Entonces te puede decir, ¿cómo N1 es mayor o igual que 30 y N2 es mayor o igual que 30? Lo que puede suceder es que usted puede decir, pero es que no conozco sigma 1, no la conoce o no lo conoce, pero lo aproxima con S1. Profe, no conozco sigma 2. No lo conoce, eso es cierto, pero lo puedes aproximar con S2 gracias a que el tamaño de muestra es lo suficientemente grande para poder usar esto. ¿Ok? Y gracias a eso, utilizar la siguiente fórmula, que es la que ya escribí en la pantalla. Ok, eso es una forma de justificarla. Aclarado por qué se puede usar esa fórmula, voy a sustituir los datos para llegar a la respuesta. La respuesta sería, aquí lo tengo yo hecho escrito en mis apuntes, 0.0144 y 0.14558. ¿Ok? Muy bien. Y esa es la respuesta a la parte A. Ahí todo pura vida. Muy bien, calculamos un intervalo. Ahora viene la pregunta B. B, de hecho, creo que lo puedo hacer aquí al mismo abajo para no hacerlo tan saturado con el de arriba. La pregunta B dice lo siguiente.
¿Considera usted que el peso promedio de la bolsa A, o sea, mu1, es diferente al peso promedio de la bolsa B? Ok, lo que le están preguntando ustedes si mu1 es distinto a mu2. Esa es la afirmación que hacen ahí. Esto es lo que yo llamo la afirmación. ¿Cómo hace uno para probar que los promedios o son distintos o son iguales? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Recuerde que decir que mu1 es distinto de mu2, usted sabe que este mu2 usted lo puede pasar a restar. Si usted lo pasa a restar, recuerde que cuando uno pasa o resta, queda 0. Cuando uno divide, queda 1. Cuando uno resta o suma, quedan 0. Bueno, lo que quiere decir es que para que estas dos cosas sean distintas, ¿qué tiene que pasar? Lo que tiene que pasar aquí es que el IC solo tenga valores distintos de 0. ¿Qué quiere decir distinto de 0? Lo que quiere decir es que 0 no debería estar en el intervalo que yo calculé. ¿Ok? Entonces, si usted quiere justificar que los promedios son distintos, es porque a la hora de hacer la diferencia, porque recuerde que estamos hablando de diferencia de promedios, esa diferencia no debería contemplar el 0. Pregunta, ¿en el intervalo que yo calculé aparece el 0? No aparece el 0. Claro, usted puede decir, pero está muy cerca. Bueno, decir que está cerca es distinto a decir que concluye el 0. Este intervalo no contiene el 0. Claramente, si uno lo observa bien, este intervalo no contiene el 0. No contiene el 0. Entonces, como no contiene el 0, usted puede decir cómo, cómo el 0 no está en el intervalo. Usted puede decir sí es válido suponer, porque al final son suposiciones, suponer que el promedio 1 es distinto que el promedio 2. O sea, estaríamos a favor, en cierta medida, de la afirmación del problema. Entonces, así se justifica cuando son iguales o distintos. De hecho, yo sé que me estoy yendo un poco más allá. Bueno, no es más allá, sino que, ¿qué pasa si me hubieran dicho? Voy a poner aquí como un extra. Un extra es como algo adicional, un extra. ¿Qué pasa si yo le hubiera dicho a usted? Mira, usted puede garantizarme que mu1 puede ser igual a mu2. Ok, usted para justificar que sean iguales, más bien sería decir esto. Esto es lo mismo que decir mu1 para que sea igual a mu2. Lo que usted está queriendo decir es que la diferencia entre ellas sea igual a 0. ¿Qué significa que sea igual a 0? Significa que el 0 tiene que estar dentro del intervalo. Si el 0 está dentro del intervalo, quiere decir que sí hay posibilidades de que los promedios sean el mismo. ¿Ok? Entonces, es como el caso contrario a la pregunta B del ejercicio 1 del tema de diferencia de promedios. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con ese primer ejemplo? Ya sea cómo se calculó el intervalo. Bueno, primero justificar por qué se puede utilizar. Una vez que lo utiliza, llega el resultado y con base en ese resultado poder responder algunos interrogantes que se plantean en los problemas de ahí. ¿Ok? Muy bien. No sé si estoy claro con ese ejercicio. No hay ningún problema. ¿Todo bien? Ok. Bueno, ahí tiene un primer ejercicio. Digo un primero porque en realidad tengo propuesto dos para esta primera parte.
Al final, bueno, ahí luego lo veremos, pero luego voy a explicar, luego de este ejercicio voy a explicar por qué hay dos fórmulas adicionales y cuándo se utiliza. Y ya una vez que ya expliqué eso, pues ya técnicamente hemos visto toda la materia del primer parcial. Muy bien. Voy a hacer aquí un recordatorio que ya lo he hecho más de una vez, pero ¿qué creen? Para el siguiente ejercicio lo voy a ocupar de nuevo. Resulta ser que si yo tengo aquí un intervalo de confianza que ya me lo estén dando, o sea, que ya conozca, pues uno puede calcular lo que se llama el centro del intervalo, que básicamente es agarrar el extremo inferior más el extremo superior dividido entre 2. Y lo otro que podría hacer acá es calcular el radio del intervalo, que es extremo superior menos extremo inferior entre 2. ¿Ok? Esa fórmula ya la he mencionado, pero la repito de nuevo. Recuerde que el centro del intervalo es el punto medio del intervalo y el radio es la distancia del centro a cualquiera de los extremos. Recuerde que son simétricos. Obviamente, si estoy hablando del centro, es porque los dos radios son iguales, ¿verdad? Son simétricos. Esas mitades son de igual longitud. Bueno, aclarado ese detalle, podríamos ya resolver este. Ok, ya sé por qué es un espacio. Buena pregunta. Resulta ser que entonces estamos estudiando un IC para μ1 menos μ2. Hasta ahí todo claro. El detalle es que si usted se fija en la fórmula, recuerde que la fórmula es esta. X barra 1 menos X barra 2, puede ser esto en paréntesis, más menos Z y alfa medios por la raíz cuadrada de Z cuadrado 1 N1 más sigma cuadrada 2 N2. Ok, esa es la fórmula. Uno puede concluir que este pedacito de acá es el centro. ¿Ok? Y en el caso del radio, te puede decir, por el radio de la otra parte. Sí, la otra parte, solo que hay que ponerle un valor absoluto al donde aparece el cuantil. ¿Por qué se le pone un valor absoluto? Porque este cuantil es negativo. Y si yo no le pongo un valor absoluto, me da una cantidad negativa, lo cual no tiene coherencia porque el radio es una cantidad positiva. Por definición, el radio es una distancia. Entonces, si pueden calcular el radio con esta fórmula, solo que poniéndole aquí un valor absoluto al cuantile para garantizar que me dé un número positivo. ¿Ok? Entonces, se puede saber, bueno, se puede inferir que este es el centro y todo esto es el radio, pero en valor absoluto, porque la raíz cuadrada ya por sí misma es positivo. Resulta ser que con esa información y con lo que está aquí arriba, con lo que está aquí arriba, con la formulita que señalé ahí, se puede resolver, digo yo fácilmente, este ejercicio. Este ejercicio de hecho había salido, se había propuesto un examen hace muchos años atrás y dice lo siguiente, dice así. Un IC del 90% para la diferencia de promedio μ1 menos μ2 es, aquí está, 165.5, 192.9. ¿Ok? Suponga que sigma 1 y sigma 2 son conocidos. Si las muestras utilizadas son ambas de tamaño 50, determine el valor. Ok, quiero que me calculen x barra 1 menos x barra 2 y quiero que me calculen sigma cuadrado 1 más sigma cuadrado 2. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Es con la fórmula del centro y del radio. Pero antes de llegar ahí, vamos a descifrar los datos que tenemos. Primero, ¿cuáles son los datos que tenemos? Y tengo acá que tengo un tamaño de muestra 1 que vale 50, 50, ¿verdad? Ajá. Y por lo tanto el tamaño de muestra 2 vale igual 50. Ok,
Me están diciendo que sigma 1 es conocido. Claro, no sé quién es, pero el hecho que me lo diga ya es bueno. ¿Por qué? Porque eso me garantiza a mí el uso de la normalidad. ¿Okay? Entonces, gracias a esta información, se utiliza la fórmula con el cuantil Z de alfa medio. Claro, porque de momento todo está de maravilla, porque solo hay una fórmula, pero cuando ya tienen tres, ya tienen que tomar decisiones importantes. Ok, me están dando un intervalo aquí para mu1 menos mu2, que es justamente este que voy a escribir aquí. 165.5,192.9. Ok. Eh, ¿Todo bien? Ahora, ¿qué hago? O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué tengo que hacer yo para calcular x barra 1 menos x barra 2? ¿Qué harían ustedes ahí, chicos? Si quieren calcular x barra 1 menos x barra 2, ¿qué harían ustedes? Recuerden que estoy partiendo bueno, con una necesidad de copiar la fórmula, porque la fórmula es esta. Esta de acá es la fórmula. Bueno, ya aquí le estoy diciendo que el centro vale esto. Entonces, uno lo que hace es, vamos a calcular el centro. El centro, ¿cómo se calcula el centro? El centro es agarrar el extremo inferior, sumarle el extremo superior y dividirlo entre 2. Y eso me da, bueno, eso me da un numerito, que por cierto, yo lo tengo calculado. Así, me da 179.2. Ese número viene siendo el x barra 1. O sea, vamos a ver, este numerito que está aquí, lo que me indica a mí es que la respuesta para la primera pregunta es x barra 1 menos x barra 2 es igual a 179.2. Esa es la respuesta de la primera pregunta. La segunda pregunta dice así. Quiero que me diga quién es sigma cuadrado 1 más sigma cuadrado 2. Lo primero que uno se pregunta es, ¿de dónde carajo sale esto? De dónde sale esto? Ok. Esto de acá, ¿dónde sale? Sale de acá, de la formulita esta. La voy a copiar aquí. Si ustedes copian y pegan esta fórmula, bueno, yo sí la voy a copiar. Ustedes no, ustedes véanlo nada más. Si ustedes ven esa formulita, resulta ser que si usted se pone a ver con detalles, esto que está aquí es esto que está aquí. Claro, lo que pasa es que aquí aparece un denominador N1 y N2. Lo que pasa es que si usted se da cuenta, los denominadores son iguales. Eso facilita mucho. Cuando a usted le dicen que N1 es igual a N2, quiere decir que estos dos denominadores son iguales. ¿Y qué pasa cuando son iguales? Cuando son iguales, de hecho, cuando son iguales, esto le puedo poner aquí 50 y 50. 50 y 50. ¿Cuál es la ganancia que sean iguales? La ganancia que sean iguales es que, voy a copiar y pegar aquí otra vez, la formulita, es que cuando son iguales, se puede poner, se puede sumar, se suma lo de arriba y se conserva un solo denominador. Lo cual, en palabras sencillas, lo que usted anda buscando calcular es este pedacito de acá. Ahí voy a usar la fórmula de radio. ¿Por qué voy a usar la fórmula de radio? Porque la fórmula de radio solo tomas este pedacito de acá.
Ahí sí voy a usar la fórmula del radio porque creo que se me hace más conveniente. Entonces, perdón, no hay necesidad de que utilice toda la fórmula completa. No es necesario. Con que usted solo agarre este pedacito de acá y le aplica el valor absoluto al cuantil Z y le iguale el radio, ya con eso sale de lo más bien y de lo más fácil. Entonces, ve lo que hacen ustedes. De hecho, esto que está acá lo voy a acomodarlo aquí. ¿Ok? Ve lo que hacen ustedes. Vamos a calcular el radio, que el radio se calcula como tomando el intervalo que me dieron, ¿verdad? El extremo superior menos el extremo inferior dividido, dividido entre 2. ¿Cuánto da eso en la calculadora? Bueno, a mí me está dando 13.7. Entonces lo que hace uno es igualar el 13.7 y lo hace igualar a la fórmula del radio que le mencioné a más arribita en la página anterior. ¿Okay? Lo que tengo que despejar es esto de acá. Que por cierto, para que no se compliquen la vida, que no se compliquen la vida, esta cosa, llámele en X a eso que está en verde, porque voy a usar la calculadora, pero para usar la cálculo necesito saber cuánto vale este cuantil. Eso no lo tengo. De momento no lo tengo, pero sí sé cuál es el nivel de confianza. Un 90%. ¿Ok? Entonces usted dice, bueno, usted dice, mira, vamos a darle aquí a la par. 1 menos alfa en 0.90. Quiere decir que alfa es un 10%. Quiere decir que alfa medios es 0.05. Entonces, quiere decir cuánto es el cuantil de 0.05 en aplicación. En aplicación, eso da menos 1.64485. ¿Ok? Eso es lo que da. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Este numerito hay que evaluarlo aquí. De hecho, jóvenes, si yo aquí tengo un valor absoluto y esto es negativo, el valor absoluto lo vuelve positivo. O sea, es básicamente copiar lo mismo que está al lado derecho, pero en forma positivo. Quiere decir que usted tendría aquí 13.7 es igual al cuantil, pero en positivo, 1.64485 por la raíz cuadrada de x dividido entre 50. Ahora aquí vamos a usar la calculadora. Usando la calculadora, recuerde que cuando yo digo usar la calculadora es que ustedes puedan encontrar quién es esta x. Entonces, si usamos la calculadora, la cálculo nos da este valor. 3469.0019. Entonces, respuesta final, sigma al cuadrado 1 más sigma al cuadrado 2 es aproximadamente 3469.0019. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Esa sería la respuesta al ejercicio. Entonces ya se acabó el ejercicio. Entonces, no es difícil el ejercicio, solo que sí resultó ser bastante útil, perdón que me devuelva, sí resultó bastante útil utilizar estas fórmulas de acá. Pues son fórmulas que ya les he usado una y otra vez y claramente son fórmulas que uno debería aprenderse, porque si nos salva
salva la tanda en algunos tipos de ejercicios que son muy teóricos. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con esta solución? No sé si tienen alguna duda con esta solución. Ok. Bueno, ya le falta poquito porque ahora sí le voy a explicar em, por qué tenemos dos fórmulas adicionales para el caso del IC de una diferencia de promedios. Ok, lo que pasa es lo siguiente. Bueno, aquí tengo un espacio, hecho, y si me queda un espacio, voy a poner aquí una línea amarilla, como indicando que ahí hay terminé una sesión, una parte. Y bueno, ahí lo puse. De hecho, me queda buen espacio, pero pensándolo bien, mejor no lo voy a trasladar porque si no, se vuelve una traslación de todas las páginas que siguen. Bueno, necesito definir un concepto que se llama variancia promedio, ¿ok? Resulta ser que en estadística se define algo que se llama variancia promedio, que se denota con S sub P al cuadrado. Entonces, cada vez que aparezca una S sub P, estamos hablando de una variancia, ¿ok? De una variancia. Si solo aparece, de hecho, si apareciera aquí S sub P, bueno, démoslo así. Es que podemos hablar de desviación, pero digo que no tiene caso. Disculpe, no tiene caso. Vamos a definir una variancia promedio y calcula que es S cuadrado P. ¿Cómo se calcula esta variancia? Se calcula así. El tamaño de muestra 1 menos 1 multiplicado por la variancia muestral 1 más N2 menos 1 multiplicado por la variancia muestral 2 dividido entre la suma de las muestras restado 1. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y para qué me sirve ese cálculo? Porque al final es un número. Resulta ser que ese número es lo que en estadística se llama medir la variancia conjunta. ¿Ok? Cuando usted calcula la variancia promedio, o sea, está como promediando las dos varianzas en forma conjunta. ¿Ok? Se está conjuntando las dos varianzas y calcular una varianza promedio entre la S1 y la S2. Eso es un concepto estadístico. ¿Ok? S cuadrado P. Bueno, ¿y para qué ocupo ese concepto? Resulta ser, voy a brincarme esto, ahí te explico por qué, porque en realidad este es el resultado matemático que permite justificar la fórmula de abajo. Resulta ser que entonces vamos a ver una formulita 2. No pierdan de vista que lo que yo quiero hallar es un IC para un promedio de diferencia mu1 menos mu2. El problema pasa, y posiblemente ustedes ya lo están suponiendo, es que aquí tenemos desconocidas las varianzas poblacionales. Es decir, no se conoce ni sigma 1 ni sigma 2. No solamente no se conoce, sino que lo que va a pasar es que no solo no se conoce, sino que también el tamaño de muestra, los tamaños de muestras son pequeños. ¿Qué significa pequeño en concepto estadístico? Que NI es menor estricto que 30. ¿Ok? Pero ve qué interesante. A pesar de que yo no conozca quién es sigma 1 y quién es sigma 2, sí voy a hacer la suposición de que sean iguales. Y dice, qué raro. ¿Cómo me está diciendo usted que no conoce sigma 1 y sigma 2, pero sí puede decirme que son iguales? Es que
usted sabe que, ¿cómo hace uno para probar que son iguales? Eso ya lo expliqué arriba. Recuerde que, voy a irme al tema anterior. Recuerde que cuando uno está trabajando, perdón que me devuelva al tema anterior, recuerde que cuando usted está trabajando cocientes de variancias, como en este caso, ojo, usted puede decirme, profe, o sea, si usted me pregunta a mí, ¿cuánto vale sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2? No lo sé. La verdad de estos valores no lo sé. Lo que sí sé es que tengo un intervalo. Ojo, a pesar de que yo no conozco quiénes son las variancias, aún así yo sí puedo probar que son iguales. ¿Cómo se prueba usted que dos variancias son iguales sin conocerlas a priori? Pues verificando que el intervalo de confianza de cocientes de varianza contiene al 1. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice que las varianzas son iguales, es que si usted calcula este intervalo de cocientes de varianza, el 1 sí pertenece al intervalo. ¿Qué pasa si el 1 no pertenece al intervalo? Entonces usted puede concluir que las varianzas no son iguales. ¿Ok? Entonces, entonces, aunque puede sonar extraño decir que las variancias se suponen iguales, aunque no las conozca, en realidad sí se puede justificar mediante un intervalo de confianza del tema anterior. Entonces, esta formulita que está aquí también se utiliza cuando sigma 1 y sigma 2 son iguales. O sea, estos dos son iguales. Entonces, cuando no se conoce sigma 1, sigma 2, pero se asumen iguales y el tamaño de muestra son pequeños, vas a usar esta fórmula. ¿Cuál es la diferencia de esta fórmula con respecto a la anterior? Es que aquí utilizas el cuantil T y aquí es donde te mete la SP y la SP. ¿Por qué uno utiliza la SP en este tema? Bueno, la razón de que se usa la SP es porque hay un lema previo que dice esta cosa. Hay un lema previo que dice que usted calcula x barra 1 menos x barra 2 menos mi 1 entre mi 2 dividido entre esta cosa. Se puede demostrar en estadística que esta expresión sigue una distribución T con V grados de libertad, donde V grados de libertad es, en este caso, los grados de libertad se calcula como N1 más N2 le resto 2. Eso por un lado. Y por otro lado, como, como, como las desviaciones estándares son iguales, como son iguales, entonces estadísticamente se puede trabajar un promedio. Claro, porque como estas dos son iguales, entonces se puede, o sea, tiene sentido estadístico usar un promedio entre los dos. Claro, este no es el promedio de las varianzas poblacionales, es el promedio de las varianzas muestrales. Pero gracias a esta igualdad y a este lema, es que aquí se utiliza la SP, que es la varianza promedio. ¿Okay? De ahí es donde hay necesidad de usar esa varianza muestral promedio. Entonces, por eso es que aquí sale una bendita SP. Ahora bien, esa SP hay que calcularla. Esta es la fórmula del SP. Esa es la formulita del SP, que es la misma que le mostré un poco más arriba. Entonces, esta es la fórmula 2. Esa es la formulita 2. Ahora, usted puede decir, bueno, profesor, ¿y qué pasa con la fórmula 3? Ok. Bueno, aquí hay un diagrama. Ya les voy a aplicar este diagrama. Aquí hay un ejercicio, y de hecho, este ejercicio es para la fórmula 2. Pero quiero adelantarme y explicarle que la fórmula 3 no es nada del otro mundo. La fórmula 3 no es nada del otro mundo. Resulta ser que
Y la fórmula 3 pasa a lo siguiente. Pasa a lo siguiente. Fórmula 3. Fórmula 3. Resulta ser que aquí lo que pasa es igual. Las variancias no se conocen. Ah, te dice, ok. Entonces, aquí no se conoce sigma 1 y sigma 2. Pero además, no solamente eso, además, sigma uno y sigma 2 se suponen distintos. Bueno, suponer que son distintos significa no se suponen iguales. De hecho, es mejor poner aquí, no se suponen iguales. Y N1 o cualquiera de los dos, N2 es menor que 30. Ok, la única diferencia con la fórmula 2 es que usted aquí dice no se suponen iguales las variancias o las desviaciones estándar. Profe, pero ¿cómo se demuestra que no se suponen iguales? Bueno, váyase al intervalo de cocientes de variancias y demuéstreme que el 1 no pertenece al intervalo. ¿Ok? Entonces, sí se puede demostrar con el tema anterior que no son iguales. Y una vez que usted demuestra que no son iguales, ¿a dónde está la diferencia con la fórmula anterior? Ok, la diferencia está en que acá sí se usa S1 y S2. ¿Por qué se usan S1 y S2? Porque al decir que las variancias no se suponen iguales, no se suponen aquí iguales, entonces es mejor trabajarlas en forma separada. ¿Ok? Y la otra diferencia es cómo se calcula el grado de libertad. Vea qué fórmula más feilla, es una fórmula un poco feilla, pero bueno. Los grados de libertad para la fórmula 3 se calcula así. S cuadrado N1, S cuadrado N2, suma cuadrado entre S cuadrado 1, N1 cuadrado dividido entre N1 menos. O sea, claramente los grados de libertad no es tan sencillo, pero bueno, sí se puede calcular, por supuesto que sí, pero ahí está. Y además, ¿por qué garantiza que S1 y S2 no le calculamos el promedio muestral, la variancia SP? Es porque claramente hay un lema, aquí hay un lema, aquí hay un lema que me garantiza que esta cosa es una T de Turing, siempre y cuando, a ver dónde lo puse, siempre y cuando se conoce sigma i, pero se suponen distintos. Vamos a suponer que son distintos. ¿Ok? Entonces, hay un teorema matemático que justifica que esta fórmula es válida, es correcta en el mundo estadístico. ¿Ok? Entonces, de esta forma, he explicado la existencia de tres fórmulas. Ahora, para que no se les confunda, porque claramente cuando uno tiene tres fórmulas, se puede confundir en qué momento usar cada una de ellas. Bueno, ya le expliqué en qué momento se usa. Tiene que ver cuando conoce sigma 1, sigma 2 y el tamaño de la muestra. Pero aquí yo hice un pequeño resumen en diagrama que hice lo siguiente. Vean lo que hice. Usted primero se pregunta, esto es una pregunta, esto es una pregunta, no es una afirmación. Usted se pregunta, yo conozco sigma 1 y sigma 2. Ok, si decís que sí, entonces usad la formulita 1 con el cuantil Z. Okay, de hecho, esto lo que quiere decir es la fórmula 1, fórmula número 1. Hasta ahí, pura vida. Te dice, no lo conozco. ¿Qué no conoce? Sigma 1 y sigma 2. Viene la segunda pregunta. El tamaño de muestra 1 y el tamaño de muestra 2 son grandes. Dice, sí, ok. Si dice que sí, utilizad la fórmula 1. Pero claro, cuando utiliza la fórmula 1, usted tiene que decir que entonces
la S1 aproxima a sigma 1 y la S2 aproxima a sigma 2. Porque claro, usted puede decir, prueba, pero qué raro, es que la fórmula ocupa un sigma. Bueno, aproxímela con S1 y S2. Ahora, supongamos que no conoce sigma 1 y sigma 2 y peor, el tamaño de muestras son pequeños. Aquí es donde entran dos sus casos. Si asume que las variancias son iguales, vas a usar el SP cuadrado y utiliza la fórmula 2. Esto que está acá hace referencia a la fórmula tipo 2. Pero si usted asume que las variancias son distintos, usa la fórmula que tiene S1 y S2, que es un cuantil. Eso lo que está diciendo acá es que es la fórmula 3. Entonces me parece a mí, sin ser muy exhaustivo, que este diagrama podría serles útil para tomar la decisión de en qué momento se usa la fórmula 1, la fórmula 2 o la fórmula 3 de esta sección. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Técnicamente ya expliqué toda la teoría. Lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio de la fórmula 2 y un ejercicio de la fórmula 3 y ya con eso creo que ya es suficiente para que ustedes puedan pues, tener un panorama general de por dónde va esta situación que estoy mencionando. Ok, si no hay dudas, entonces voy a resolver los dos últimos ejercicios. Una es esta, ¿ok? Y la otra es esta. Bueno, ¿qué creen? El último más corto que el segundo, ¿verdad? Es curioso. Ya me ha pasado eso, que realmente el ejercicio más largo no es el último, es el del medio. Así que me disculpan, jóvenes, pero como ya les mostré todas las fórmulas, no creo que ustedes tengan problema en que yo le dé vuelta al orden de los ejercicios. Entonces vamos a resolver el último que aparece en el folleto 4 y luego, si nos da chance, pasaríamos a resolver el penúltimo, ¿ok? Bueno, vamos a leer este problema. Dice así, la Universidad Bienestar Seguro tiene dos fórmulas para el examen de admisión que pretende utilizar durante los próximos 3 años. Sin embargo, un profe de estadística de esa institución afirma que la fórmula A va a tener un mejor rendimiento promedio que la fórmula B. ¿Ok? Ante esto, la universidad aplicó las fórmulas a un grupo de estudiantes en el cual tuvo el siguiente resultado. Ok, creo que la tabla es bastante contundente a lo que está diciendo. No hay ninguna forma de perderse. Pregunta A. Si se supone que las variancias no son iguales, ojo, esto que está acá no hay que demostrarlo. Claro, usted puede demostrar que las varianzas no son iguales. ¿Cómo? Calculando un intervalo de cocientes de varianzas y probando que el 1 no pertenece al intervalo. Pero en este caso no lo voy a hacer. Pero créanme que hay ejercicios donde uno sí le piden calcular, sí le piden uno calcular un IC y con base en la conclusión ya puede calcular el IC de la diferencia de promedio. En este caso, supongamos que, o sea, aquí vamos a suponer que sigma 2, 1 es distinto a sigma 2, 2. ¿Ok? Entonces, solución. Para la solución necesito primero los datos, pero para definir los datos ocupo quién es mu1 y luego definir quién es mu2. Mu1 sería, vamos a ver qué sería, ok, rendimiento promedio de la fórmula, bueno, del examen, ¿verdad? Del examen Fórmula 1, sí, pues pongámoslo así, del examen Fórmula 1, del examen Fórmula 1, ¿verdad? Usted sabe que los exámenes de admisión tienen varias fórmulas, o sea, varios exámenes distintos, es lo que quiere decir. Y
rendimiento promedio promedio del examen Fórmula 2. Bueno, Fórmula B en realidad. Aclarado quién es μ1 y μ2, ahora procedo a hacer lo siguiente. Vamos a definir aquí unos ciertos datos. Vamos a ver. N1, ok, N1, N2, X/1, X/2, S cuadrado, bueno, no es S cuadrado, esa es la S lo que me están dando. N1, 21, 17, 65, 63, 24 y 15. Esos son los datos. Ahora viene aquí la parte A. La parte A te dice, ¿cómo el tamaño de muestra? Bueno, vamos a decir esto. ¿Cómo sigma 1 y sigma 2 son desconocidos? Son desconocidos. Pero se suponen no iguales, se suponen no iguales. Y N1 es menor que 30 o, pongo un O porque en realidad te puedo decir, profe, una muestra de tamaño grande, pero la otra muestra de tamaño pequeño. ¿Qué pasa? Va a predominar el tamaño pequeño. Entonces pongo un O porque con que uno de los dos sea menor que 30, ya el asunto no funciona con normalidad de Z. Entonces, entonces, lo que estoy escribiendo me permite a mí justificar, entonces, se utiliza esta fórmula. Ve la fórmula que vamos a utilizar. Se utiliza esta fórmula. Que sería el IC para μ1 menos μ2. Vea la formulita que voy a usar. X/1 menos X/2 más menos el cuantil de alfa medios, coma V por la raíz cuadrada de S cuadrado 1, S cuadrado 1 entre N1 más S cuadrado 2 entre N2, raíz cuadrada, donde, ¿cómo se calcula el V? El V se calcula con una fórmula ahí, ¿te acuerdas? Una formulita ahí bastante bella. Esa fórmula, vamos a ver si la tengo aquí copiada. No, de hecho que no, de hecho que no la tengo copiada. Simplemente lo que tengo aquí es el cálculo, ok. Una fórmula ahí un poco larguilla, la verdad que es esa que está ahí. Ok, vamos a ver si me la aprendo. S cuadrado 1, N1, S cuadrado N1. Ok, listo. La fórmula es esta. Entonces sería aquí. Aquí es, bueno, es que esto es una fracción aquí. Ah, no, mentira. Bueno, aquí sería S cuadrado, vamos a ver, S cuadrado 1 entre N1 todo al cuadrado dividido entre N1 menos 1. Aquí sería S cuadrado 2 entre N2 todo al cuadrado dividido entre N2 menos 1. Y arriba lo que tenemos son un cuadrado, ¿verdad? Lo que tenemos son A sumas de cuadrados. Ya, era así. Listo, chicos, estaba yo equivocado. Esto es una sola fracción. Esto es una sola fracción. S cuadrado 1 entre N1 más S cuadrado 2 entre N2, todo sumado al cuadrado. Obviamente aquí lo copio, pero créanme que ustedes en el examen no hacen eso. Ni yo haría eso, está copiando la fórmula. Lo que pasa es que, como estoy explicando el tema, necesito explicarlo bien, ¿verdad? No sería muy bueno que yo no.
que sea muy perezoso a la hora de escribirlo. Pero yo sé que ustedes en el examen ni siquiera copian esto. Lo que hacen es, pues fue a tanto ya. Bueno, esa sería la fórmula que vamos a usar. Para ello, claramente necesito calcular dos cosas. Primero voy a calcular el S. ¿Ok? El S, vea que todos los datos lo tengo. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí, voy a aprovechar de su onda para decir, da tanto. ¿Ok? Pero digamos, si usted lo quiere hacer, meta esos valores, y llega a eso. ¿Ok? Eso me da 34.0484. Ok. Yo tengo dudas si la aplicación, es que yo siempre lo redondeo, o sea, es porque los grados de libertad son positivos. Yo siempre lo que hago es redondearlo al entero más cercano, que es 34. Yo siempre le aplico un redondeo porque los grados de libertad lo utilizo en forma exacta. Yo la verdad, de eso tengo curiosidad si la aplicación me calcula un cuantil con un 9 decimal. No lo he hecho, pero sí lo quiero hacer en esta clase, a ver si me da. Y si no usamos 34, no hay ningún problema. Lo que me hace falta calcular aquí es el alfa medios para calcular el cuantil. Entonces usted dice, ok, vamos a calcular aquí el alfa medios. El cuantil, ¿cuánto es la confianza? 95% de confianza. Entonces sería aquí 95% de confianza. Entonces, este 95% de confianza lo hacemos así. 1 menos alfa es igual a 0.95. Alfa es igual a 0.05. Y entonces alfa medios es igual a 0.025. Entonces, deberían calcular ustedes en la aplicación este valor. T de alfa medios, V, que sería aquí T de 0.025,34. Solo para ver si es cierto, si la aplicación no me lo permite, voy a decir qué pasa si yo le meto 0.8484. Solo para ver qué pasa. Si voy a la aplicación, vamos a ver si la aplicación me lo permite. De hecho, vamos a ver si lo permite. Uno se da cuenta si lo permite por la fórmula. Dice que el grado de libertad es positivo. Ok, entonces yo creo que sí se puede. Vamos a ver si se puede. Voy a poner aquí 34.0484 y la probabilidad es 0.025. ¿Cuánto es eso? Vamos a ver. Mira, yo no puse cuantil aquí. No, chicos, de hecho sí lo calcula. Si lo calcula, me da menos 2.03. Ok, voy a copiar eso. De hecho, no lo copié aquí. Entonces, quiere decir que sí me lo calcula hasta con los decimales, ¿ok? Eso está, de hecho, de lo más bien. Porque cuando uno estaba usando tablas, las tablas todo está redondeado. Ahora, si yo pongo 34, si yo pusiera aquí 34, porque yo lo redondeé, y pongo aquí 0.025, en realidad el valor no cambia mucho, ya que el valor da menos 2.032224. De hecho, está fallando, lo que cambia son las milésimas. De hecho, ni siquiera las milésimas, son después de los miles, a ver, décimas, centésimas, décimas, milésimas, es después de las milésimas, porque está fallando a partir del segundo dos cambios, o sea, estaba bastante preciso. Entonces, quiere decir que no importa si lo redondean o no. Entonces, mejor no lo redondeemos. Bueno, si la aplicación me lo permite, ¿para qué me voy a complicar redondeándolo? Entonces, aquí sí lo utilizo con este punto, 0.8484. Eso me da menos 2.03214. Ahora, si ya la aplicación le da problema, pero que eso no suceda, pues simplemente lo redondea. Entonces uno pone aquí, voy a poner aquí, es posible el redondeo. Es posible el redondeo. Pero como la aplicación parece que aguanta bien, lo manejamos así.
Bueno, ya tengo todos los datos. Si usted se da cuenta, ya tengo todos los datos. El único problema es que, bueno, de hecho va a tener que hacerlo de cero. Es que la respuesta que yo tengo asumida 34. Bueno, no creo que daría mucho, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente respuesta. Esto lo voy a calcular aquí de nuevo. Y C para mu1 menos mu2. Ok. Entonces, vamos a usar esta fórmula, que por cierto la voy a digitar de cero, porque como tengo un nuevo valor cuantil, mejor lo hago de cero. Sería, vamos a ver si todo, ok, 65 menos 63 menos 63 menos 2.03214 por, ahora viene la fórmula de los cuadrados, sería 24 al cuadrado entre 21 más 15 al cuadrado entre 17. Sí, de hecho me da exactamente lo mismo, solo que cambian los cuartos decimales. Entonces, menos 10.9586, y el otro extremo sería 14.9586. Esa es la respuesta. ¿Ok? Y ya para terminar la clase, el último ejercicio lo dejaré para la próxima clase. Para terminar la clase, entonces, vamos a analizar la afirmación. Recuerde que el profesor de estadística dijo, ¿qué fue lo que el profesor de estadística? Que el rendimiento de la fórmula A era mayor al rendimiento de la fórmula B. Eso fue esa es la afirmación que está llegando. Entonces, en realidad, ustedes hacen lo siguiente. Entonces, lo que dicen aquí es, quiero analizar si mu1 es mayor que mu2. ¿Qué significa que mu1 sea mayor que mu2? Ok, eso lo que significa es que cuando usted pasa a restar el mu2 en el lado derecho y lo hace mayor que cero, usted tiene que garantizarse, esto lo que dice es que el IC solo tiene valores mayores que cero. Valores mayores que cero. Lo cual, eso no es cierto, muchachos, porque claramente aquí tengo valores negativos. Entonces la respuesta es, no se acepta la afirmación, no se acepta la afirmación, pues el IC hay valores menores que cero. Y como son menores que cero, no cumpliría la condición de la afirmación. Entonces, en realidad, eso que está ahí, ¿cómo se llama? Eh, no sería válido. Entonces, de esta forma, se termina resolviendo la parte B de este ejercicio.